Bueno, en este video vamos a tocar algunos temas de aplicaciones de todo lo que vimos en el video pasado. Recordando algunas cuestiones que conversamos, como el envolvente lineal, proyecciones, ángulos, independencia lineal y algunas otras cosas. Y pues recomendable ir primero a ese video porque aquí van a ser más que todo como las aplicaciones, la forma en que esto se utiliza geométricamente. Entonces, entonces sí, vamos a empezar. Ahí como para un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy. Vamos a centrarnos en las rectas y en los planos en RN. Bueno, sí, eso es lo que estamos mencionando acá. Incluso voy a un poquito de zoom. Vamos a definir cosas como la recta, plano, o sea, que algo está dentro o que pertenece a algo de una de estas superficies. Y bueno, vamos a utilizar R3 en este momento para hacer unas gráficas que sean significativas y pues entendibles, por así decirlo. Bueno, pues vamos a introducir la recta. Esto es bonito en el sentido de que vamos a poder utilizar este concepto de la envolvente lineal que ya aprendimos en el video pasado. Y pues esto lo vamos a denotar con un conjunto, y ese es el primer comentario aquí, que esto es un conjunto y no sé por qué no lo renderizo acá GitHub, pero sí es básicamente. Entonces, bueno, nos dan dos cosas importantes: un punto P cualquiera y un vector A no nulo. Entonces, si formamos un conjunto de esta manera con T real, esto también acá debería estar como conjunto, entonces podemos decir que es una recta que es paralela a y pasa por P. Ahora vamos a ver una gráfica para que todo quede más claro. Importante, este TA con T que pertenece a los números reales es el envolvente lineal del vector A. Es decir, todos los posibles T's que hacen que se multiplique A por ese valor. Bueno, realmente es el envolvente lineal. Entonces, vamos a ver que es prácticamente tener el vector A, y como lo multiplicamos por t, entonces este vector va a empezar a tener este comportamiento. O sea, son todos el conjunto de todos estos posibles vectores A. Porque si los multiplico por un número real t, lo que hace es que conserva la misma dirección, pero se va, por decir algo, estirando o encogiendo dependiendo del valor de t. Entonces eso nos ayuda para generar la recta en todo R3. Y el punto P es un punto P cualquiera por acá. Entonces, cuando yo sumo P a cada uno de estos A generados con la multiplicación por el escalar T, entonces vamos a empezar a ver que la recta se genera por donde pasa P y que contiene cada uno de estas multiplicaciones, por así decirlo. Y ya lo vamos a ver en una gráfica, porque pues esto sí es bastante importante y es bastante interesante. Entonces, digamos, para introducir estas propiedades, vamos a ver que el punto P está en la recta, como ya hemos comentado, y corresponde a t igual a 0, ¿cierto? O sea, el punto P es prácticamente donde el primer punto de la recta, por así decirlo. Y ya bueno, si el t es menor o mayor, entonces ya vamos generando hacia la izquierda o hacia la derecha, tomando el caso como de en R2, pero aplica para cualquier dimensión. El vector A se llama el vector dirección de la recta. Prácticamente este vector le da como la inclinación a la recta, porque pues si el vector director se vuelve más
inclinado hacia el eje Z, por ejemplo, entonces la recta va a tomar ese mismo comportamiento. Entonces por eso se le llama vector de dirección. Este también, la recta, bueno, este recordando que es el vector vacío o el punto vacío en este caso, entonces sería como que P es igual al origen. O sea que la recta pasa por el origen, porque pues habíamos dicho que la recta pasa por P. Bueno, sí, que pasa por el origen es el envolvente lineal de A, es decir, todos los puntos de A por escalares, claro. Porque pues si P es vacío, o sea que esto no existe, la recta sería prácticamente el vector A, como hayamos dibujado acá, que viene así y entonces empieza a multiplicar por ese escalar t, o sea que prácticamente sería el vector A, la recta, ¿sí o no? Bueno, la envolvente lineal de A sería la recta. Y pues la recta P es paralela a A, claro, porque pues si el vector director es el que genera la recta y la inclinación, pues es bastante intuitivo que cuando se genere la recta ambas van a ser paralelas, porque la recta obedece al vector. Acá tenemos un pequeño esquema y lo hice mal porque este vector de acá realmente está mal dibujado y ahora vamos a verlo en GeoGebra. Pero es un buen ejemplo para ver de la manera en que este vector A empieza a tomar valores diferentes al multiplicarse por escalares diferentes. Y este sería cuando pasa por el origen, ¿sí o no? Porque pues acá P es vacío y simplemente la recta constaría de A por escalares diferentes. Y bueno, y por este lado tenemos ya la suma, entonces multiplicamos A por varios escalares diferentes y al sumarles P van a pasar justamente por el punto P que tenemos acá. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo con valores y vemos los dos casos cuando P es vacío y cuando P tiene un valor, ¿sí o no? Y pues bueno, importante ahí que este T es prácticamente el que dibuja la recta, todos los valores de T que le demos, porque son varios puntos sucesivos que están pues tan cerca que es una recta. Entonces ya lo vamos a ver en GeoGebra. Bueno, aquí tenemos ya la simulación. Esto lo hice ahí en un momento de un momento libre que tuve, ¿cierto? Vamos a ver aquí todos estos elementos. Vamos a ver también algo que no he mencionado y es que cualquier vector paralelo al vector director me va a servir para dibujar exactamente la misma recta. Habíamos comentado de hecho en el video pasado que el vector director, o bueno, más bien que un vector, independientemente del lugar en el que esté, si tiene la misma magnitud y la misma dirección, va a ser igual ponerlo en cualquier lugar del plano que en el origen. Y eso se ve reflejado aquí, porque como podemos ver, acá tenemos varias cosas. Lo primero es que este es el punto P y el punto P hace que por ahí pase la recta. Solamente dibujamos dos puntos, estamos variando este slider para simular como cada uno de los T's y entonces vemos que esos dos puntos están dibujando la recta. Si yo muevo este punto P, los puntos van a seguir al punto P, independientemente de donde estén ubicados los vectores directores. En este caso, el vector este chiquitico, acá no me demuestra cuál es, pero uno de estos dos puntos hace que... Ah, bueno, es este, el vector U. O sea que este punto W hace caso a este vector pequeñito de acá. Y vemos que independientemente del lugar donde esté ubicados en el plano, van a dibujar la misma recta porque estos dos vectores son paralelos. Eso es importante. Y por otro lado, el vector Q, estamos simulando este caso de acá cuando el vector P es el origen. Entonces podemos ver que efectivamente se pasa la recta por el origen porque solo obedece
al vector director, ya que hay una ausencia de el punto P en ese caso. Entonces esa simulación es bastante buena como para afianzar ahí lo que acabamos de conversar. Entonces acá podemos ver algo de lo que vimos en la simulación. Podemos reemplazar el vector de dirección A por uno paralelo a este, así como vimos que poníamos el otro vector pequeñito, pero que tenía la misma magnitud y la misma dirección, porque era un múltiplo escalar del vector A. Entonces, al ser paralelos, la recta generada era exactamente igual. Porque igual acá lo tenemos también más claro, el punto P era el mismo para ambos vectores que eran paralelos, ¿sí o no? Y por otro lado, tenemos dos rectas que pasen por puntos diferentes, pero con el mismo vector director. Entonces dice que eh, son iguales si Q está en la recta. Porque si Q no está en la recta LPA, entonces querría decir que es una recta diferente que es paralela, pero no es la misma. Y acá tenemos un pequeño dibujo que hice eso, me perdonan ahí como la caligrafía y eso, pero acá lo podemos evidenciar. Si este es el vector director, podemos ver que la recta es paralela en ambos casos, para Q y para P. Pero de hecho acá me equivoqué, esto es Q y A, ¿sí o no? Si eso pasa y queremos que sean iguales, Q debería estar en esta recta, como vemos acá. Ahí en ese caso las rectas sí serían iguales porque el vector director es el mismo. Bueno, y acá tenemos otro caso que es también como consecuencia de lo que vimos. Tenemos un punto Q que no pertenece a la recta y queremos una recta paralela a L. Entonces la única forma es que L', que contiene Q, tenga el mismo vector director que L. Entonces ahí ya vemos cómo, pues la importancia de ambas cosas, ¿no? L de Q y L, para que podamos decir que ambas rectas son iguales. Listo. Acá viene una parte muy importante y es que hay una frase que dice que para dibujar una recta se necesitan solo dos puntos y vamos a ver que eso es verdad y acá podemos verlo con esta propiedad. Entonces lo primero es que los puntos no sean iguales y, y vemos que podemos dibujar la recta como este conjunto de acá, que podemos ver que tenemos dos puntos, pero en este caso no tenemos el vector director A. Sin embargo, como ya hemos visto en otros videos, si hacemos esta diferencia, podemos obtener un vector eh, que parte del origen y ese nos va a servir como vector director. Entonces, también esto nos va a servir, como dice acá, para averiguar si un punto Q está en una recta. Porque efectivamente Q menos P es paralelo al vector director. Eso también lo podemos hacer. Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos un punto P, un vector director A y dos puntos Q cualquiera, ¿cierto? Entonces acá para evidenciar es con un ejemplo esto, hacemos la diferencia entre Q1 y P y Q2 y P. Acá nos da esto que pues no podemos decir que no pertenece a la recta que es en el punto que pasa por el punto P y es paralela a, porque esta diferencia no es producto escalar del vector A que utilizamos acá, ¿sí o no? En cambio este Q2, si hacemos la diferencia, vemos que es dos veces el vector dirección, o sea que el punto Q2 sí pertenece a la recta. Eso nos ayuda para saber ese tipo de cosas. Más adelante, en un momento, vamos a ver cómo podemos dibujar una recta utilizando esto. Por ahora, bueno, eso también es importante
Dice que dos vectores A y B son linealmente dependientes si están en la misma recta. Como pudimos ver, lo que pasa es que se empieza a utilizar la multiplicación por escalar, y si eso pasa, pues podemos decir que son linealmente dependientes. Porque si uno, o sea, si ambos están en la misma recta es porque uno es producto escalar del otro, y eso pues lo vimos en el video pasado. Y bonito que dice que la dependencia lineal puede expresarse geométricamente. De hecho lo vamos a utilizar durante todo este video para ver cositas interesantes. Bueno, y hablando de cositas interesantes, esto, yo creo que esto es de lo más importante, y de hecho esto lo vamos a unir con el siguiente video, que es ya de cálculo sobre funciones vectoriales. Acá no lo mencioné y creo que lo voy a mencionar en el video que sigue, pero la idea de las funciones vectoriales es que se tenga una función que parta de un número real t o cualquiera, y que su salida sea un vector. O sea que ahí es donde aparecen este tipo de gráficas que son como espirales, que son cositas así raras que describen movimientos. Y vamos a ver también temas de parametrización y bueno, un montón de cosas muy interesantes. Pero por ahora pues vamos a ver cómo esto de la recta que vimos que se dibujaba como un conjunto que tenemos acá, y que pues no, esto no sé por qué no lo muestra como un conjunto, pero es un conjunto, ¿cierto? Cómo esto se transforma en una función. Entonces la idea es que t toma valores diferentes para cada punto que se genera. Entonces lo podemos escribir como que si le pasamos a esta función t, ella nos va a devolver un vector, así como vimos acá, que es de un valor real y nos devuelve un vector de n dimensiones. Entonces eso se le llama una función vectorial. Por ahora vamos a trabajarla así nomás, y bueno, aquí lo vemos. Es el dominio es R, como mencionamos, y el recorrido es la recta, o sea, como todos los posibles valores que toma. Se le llama función vectorial de valores real, t es el parámetro. Le llamamos ecuación paramétrica, pero eso lo vemos más adelante. Entonces nos quedamos ya con esta idea. Igual el conjunto es válido, ambos son válidos y ambos nos sirven para conversar cositas en contextos diferentes. Entonces bueno, acá también tenemos algunas propiedades o algunos comentarios. Entonces dice que si tenemos la función evaluada en un punto A y un punto B de la recta, estos puntos son iguales si se cumple esta igualdad. Claro, porque pues esa es prácticamente la definición que tenemos arriba de la función. Es decir, que esto se cumple si los puntos son iguales. Eso es interesante, porque pues no depende, o sea, el hecho de que sean iguales depende de los mismos puntos que les pasamos acá. Los valores distintos de t conducen a puntos distintos de la recta. Eso también es importante. Vemos, de hecho eso reafirma el hecho de que sea una función y no una relación, porque siempre nos dan valores distintos. Acá también tenemos esto de que tenemos tres puntos. Acá podemos definir la palabra entre, y de hecho lo puse acá en negrilla, porque podemos decir que un punto C está entre A y B de esta recta si se cumple esta triple desigualdad. O sea, los tres puntos que nos retorna dependen de si los valores que le paso son mayores o menores a los otros. Y bueno, eso también reafirma el hecho de que es una recta, o sea, los valores van incrementando o decrementando, dependiendo hacia la dirección que vayamos. También tenemos estos, un par de puntos PQ son congruentes. Se utiliza esa palabra congruente si la norma de ambos, si la norma de la diferencia de ambos es igual. Y esto también, esto fue lo que vimos hace un momento, que podemos utilizar P menos Q como el vector de dirección.
y eso ya creo que lo vamos a ver a continuación. Bueno, de hecho aquí vamos a ver algo bien interesante la verdad me gustó mucho hacer este ejercicio. Vamos a escribir esto como una ecuación cartesiana de la recta que pues nos han enseñado toda la vida. Tenemos de nuevo el punto P y un punto A. Entonces podemos hacer eso, porque pues si hacemos la suma que genera la recta, que es este conjunto de acá, o de hecho esta función, vamos a ver que podemos escribir esto así porque nos quedan tres componentes x, y, z, ¿cierto? Son vectores de tres dimensiones en este caso. Entonces, si hacemos eso, igual que arriba, entonces tenemos este por este y más ta y así, ¿sí o no? Entonces vamos a ver que tenemos x, y, z igual a esto. Primera componente, segunda y tercera, separados por coma. Entonces podemos hacer esto escrito de esta manera. Entonces x igual a p más ta, que esto es cierto. De hecho eso lo vimos en el primer video de vectores. Y igual a la segunda y z igual a la tercera. Entonces el libro propone este ejercicio de coger solamente la coordenada x y la coordenada y para dibujar el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces cogemos solamente x, y despejamos t. Entonces tenemos acá este y acá este. Igualamos ambos y empezamos a despejar y llegamos a esta expresión, que es la ecuación cartesiana de la recta. Entonces acá ya podemos escribirla como nos explican toda la vida, que es como y menos y1 por m menos por m que multiplica x menos x1, algo así lo ponían. De ahí, o sea, de este ejercicio que hicimos viene esa expresión. Y podemos ver que bueno, el punto PQ está en la recta, porque no podemos olvidarnos de que PQ viene del punto P. Y hace un momento dijimos que P es el punto donde se le da como el lugar en el espacio a la recta fuera del origen, ¿cierto? Entonces PQ está en la recta y B sobre A es la pendiente en el caso de dos dimensiones. Bueno, acá mencionó ese comentario de que esa es la ecuación que nos enseñaron toda la vida, de que no nos dijeron de dónde salía esa pendiente B sobre A. Y bueno, me imagino que esto se puede sacar por otro lado, deducir de otra manera, pero de hecho sí se puede. Pero esta forma es bonita porque ya vamos a ver que, bueno, este comentario que hice al principio de que para dibujar una línea se necesitan solo dos puntos. Entonces vamos a justificar también esto de la pendiente, de que es y2 menos y1, x2 menos x1. Pues claro, vimos también, y eso es lo que quería comentar, y de hecho más adelante creo que hay otra cosita, de que vimos que q menos p también nos podría de alguna manera suplir el vector de dirección, porque sabemos que q menos p es paralelo a A. Es decir, si ambos puntos están en la recta y hago la diferencia, el vector resultante nos va a dar paralelo a A. Entonces si hacemos este razonamiento de arriba con este Q menos P, vamos a obtener algo muy interesante y ya lo vamos a ver. Entonces hacemos lo mismo pero con el punto P, el punto Q y el vector A generado por la diferencia de estos dos. O sea, cuando resto P, Q menos P, entonces me queda P2 menos P, Q2 menos Q y R2 menos R. Entonces hacemos lo mismo de acá, que es pues hacer como la operación para generar la recta, pero ya con este A. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos P por A, perdón, P más TA y obtenemos esto. Entonces el vector, el punto P más T por el vector A, que es el vector de dirección en este caso.
Y ahora tomamos solo los componentes x y y igual que hicimos antes. Entonces tenemos esto, despejamos t de la misma manera y luego igualamos y despejamos y menos q y vemos que obtenemos esta expresión de acá, que es la que conocemos y que acá podemos ver que se justifica la pendiente. Ahí tenemos ya el motivo de esa expresión m de la pendiente, ¿sí o no? O sea que a partir de vectores podemos sacar esas expresiones, pues que la verdad siento que se explican como reglas, pero uno no, realmente yo no entendía por lo menos. Entonces, otra de las preguntas que me hacía yo cuando me enseñaban estas cosas de dibujar una recta y todo eso, es por qué no se podía escribir una función para una recta vertical. Claro, porque el problema es que para dibujarlo con esta expresión el denominador era cero, entonces no se podía. Si uno quisiera hacerlo, tendría que, por ejemplo, para esta diría y igual a 3, ¿cierto? Pero la otra expresión se rompía. Vamos a ver que con la función vectorial sí podemos escribirlo. ¿Por qué? Porque es como decir que el vector director es este, uno que apunta solamente al eje Y. Y con un punto cualquiera, y podemos ver que acá en GeoGebra sí lo dibuja como esperamos. Este es el vector director y el punto P, entonces nos dibuja una recta que sigue al vector director. Pues eso se esperaba que pasara, pero es bonito porque ya no tenemos que o sea, expresar la recta de una manera diferente, porque a mí me parecía raro que se utilizara primero una función y luego decir, no, esa no sirve para una recta vertical, entonces pongamos y igual a 3 en este caso. Entonces, hay como un comentario interesante. Bueno, ahora también vamos a ver otro uso de las como de los resultados que obtuvimos en el video de geometría analítica, el primero que utilizamos para explicar los productos punto cuando eran cero, que fue uno de los resultados que obtuvimos después de encontrar la proyección y por allá la desigualdad triangular. Entonces vamos a ver de qué manera nos puede servir esto acá. Bueno, entonces vamos a volver a este punto de la solución que estábamos planteando en esto acá, que era la ecuación cartesiana, ¿cierto? Llegamos ahí después de despejar, después de igualar, todo eso. Entonces podemos ver que está igual a cero y esto lo podemos escribir de otra manera. Tenemos un vector n que tiene una propiedad muy interesante. Creo que acá no lo escribí, pero bueno, ya lo vamos a ver. El vector n es un vector normal, se le llama un vector normal, de hecho acá lo tenemos en el título. Y lo que hace este vector es que es perpendicular al vector de dirección. De hecho, bueno, acá sí lo tenemos. Este es el vector de dirección de acá, el A. Y se dieron una forma de sacar un vector que siempre sea perpendicular. O sea que si hago el producto punto entre estos dos me va a dar 0. Eso lo vimos en el video pasado. Entonces, acá lo introducen y si hacemos esto, vemos que también da 0. ¿Por qué? Porque acá tenemos en esta resolución, bueno, a ver, acá, bueno, perdón, ahí tenía un error, ya lo vi. Es que si escribimos esto mismo que teníamos acá arriba, este de acá arriba, y resolvemos, hacemos x menos p, y menos q por este, ¿cierto? Y luego resolvemos de nuevo, vamos a ver que vamos a obtener lo mismo de acá. O sea, esta expresión que obtuvimos al inicio de despejar t, de igualar, de todo eso,
es equivalente a tener esta de acá con el vector normal. Es decir, que ese vector normal también nos sirve para dibujar la recta. O sea que podríamos utilizar análogamente esta expresión en lugar de esta. ¿Sí o no? Eso es interesante y vamos a ver aquí que, bueno, esto ya lo habíamos colocado aquí, pero vamos a volverlo a analizar. Entonces, ¿por qué funciona? Bueno, porque el vector normal es perpendicular al vector A. O sea que todos los puntos que cumplan para esa ecuación van a funcionar. Es como tener esto prolongado y en cada punto va a estar el vector normal. Entonces se va a generar. Eso es interesante y bueno, se llama vector normal a la recta y también es posible escribirlo de esa manera, ¿cierto? De hecho aquí lo comentamos, igual sabemos que x menos p genera el vector director, ya que ambos están en la recta, entonces esta diferencia prácticamente nos daría este vector a. Y pues debido a eso se cumple la relación con el vector normal, ¿sí o no? Como habíamos comentado, es como prolongar el vector director y el normal siempre va a estar perpendicular, entonces va a dibujar la recta prácticamente. Entonces vemos que aquí escrito un poquito más formal, P y X están en la recta y N es ortogonal a P menos X. Y esto es interesante, dice que de todos los puntos X de la recta, el de menor longitud es, o sea, norma de X se obtiene cuando X es la proyección de P sobre N. Entonces vamos a ver esto de esta manera. Este es el punto P y si calculamos la proyección, eso lo vimos en el video pasado, vamos a ver que bueno, el vector n lo tenemos en este caso es 1, 2 y de nuevo lo podemos sacar, ese siempre se puede sacar y acá tenemos la manera de sacarlo. Entonces si hacemos la proyección vamos a ver, en este caso pues me dio 1 coincidencialmente, pero pues podría dar otro valor si la recta está más alejada del origen. Entonces nada, pues calculamos la proyección y nos da 1 en este caso. Es decir que X y el vector normal coinciden. Y pues claro, como el vector n y X coinciden, pues es entendible que el de menor distancia del origen a la recta sea la distancia del vector X, ¿cierto? O sea, la proyección de P sobre N. Entonces, bueno, acá lo tenemos. En el video pasado no lo escribimos así, pero se puede escribir así, la proyección de P sobre N. Y hacemos pues, las cuentas, el cálculo. Bueno, entonces ya podemos con esta proyección calcular la distancia o la norma y vemos que podemos obtener esta relación que se llama la distancia del origen al plano. Y bueno, claro, sale de operar, de sacar esto en valor absoluto. Sabemos que podemos escribir este n.n como la norma al cuadrado por la definición que vimos en el video pasado y se simplifica y queda esto tan bonito de acá, la distancia del origen al plano. Vemos que todo, bueno, si acá lo que vimos, x es igual a d, si es la proyección de p sobre n, y que todo x de la recta tiene longitud mayor a d. Y bueno, ya vamos avanzando hacia los planos. Vamos a ver que son ideas muy similares, que también podemos escribirlo como una función y que también tenemos esta cuestión del vector normal. Vamos a introducir también otras cosas importantes, pero ya lo vamos a ver. Entonces tenemos esta introducción, dice que de igual manera como podemos escribir una recta con un conjunto, que acá no sale, podemos también hacerlo para los planos. En este caso vamos a ver que tenemos dos vectores directores, pero es muy importante ver que lo que hace que se genere el plano
es la envolvente lineal de ambos vectores, siendo ambos linealmente independientes. Veámoslo acá en este gráfico. Vemos que, pongámoslo acá separado para que sea mejor. Vemos que este plano de acá, poniendo acá un punto P, que aquí lo oculté accidentalmente, pero ahí está. Entonces acá tenemos dos vectores, un vector A que sería este y el vector B, creo, estos dos negritos. Entonces, ¿qué pasa con esto? A medida de que voy variando cada uno de ellos con una constante t diferente y los voy sumando, van a ir generando puntos diferentes. En este caso, este que se ve como morado, o este color de acá abajo, este pasa por el origen, ¿cierto? Y es porque solo consta del envolvente lineal de B y A. Entonces, a medida que varían, va generando puntos. Ahora, cuando a cada uno de estos puntos le sumo P, vemos que empiezan a vivir en este plano de acá arriba, muy similar a lo que pasaba con las rectas. O sea, cuando introduzco o cuando introducimos el vector, perdón, el punto P, podemos ver que el envolvente lineal de A y B genera el plano con el punto P. O sea, que el punto pasa por P y está en la dirección del envolvente lineal, que es la suma de estos dos multiplicados por escalares. Eso lo vamos a ver acá y tenemos este comentario acá de pronto no está tan preciso. Dice que dos vectores que generan todos los puntos simultáneamente. Sí es cierto, pero es el envolvente lineal. Y también es importante de que si los vectores fueran linealmente dependientes, o sea, si uno fuera producto escalar del otro, caeríamos en el caso de la recta, porque sería como tener acá, volvamos a la definición de la función, que en el caso del plano es P más una constante S A más TB, ¿cierto? Entonces, si A y B fueran linealmente dependientes, sería como que B es igual a un escalar, no sé, R por A. Entonces, de alguna manera, si yo tengo esto y SA más RA, por decir algo, por reemplazando esto acá, no importa esa constante, porque si ambos están escritos con A, significa que B depende de A. O sea, el valor de B va en la misma dirección de A, solamente que en una magnitud mayor o menor, dependiendo de este escalar. Entonces ahí podemos ver que caeríamos en el caso de la recta si para el plano ambos vectores son linealmente dependientes. Eso es importante observarlo. Y cuando, claro, cuando P es el origen, el envolvente lineal de A y B genera el plano que pasa por el origen. Entonces, aquí vamos a ver algunas consideraciones que también hicimos para las rectas. Vamos a decir que dos planos M y M', y observando acá que los vectores directores son diferentes, pero pasan por el mismo punto P. Entonces estos dos planos son iguales si la envolvente lineal de A y la de A y B coincide con la de C y D. Y pues esto es más o menos intuitivo con lo que comentamos antes, porque lo que hace esta envolvente lineal de A y B es generar prácticamente la inclinación del plano. Al estar generando los puntos con la suma y la multiplicación por escalar, entonces empieza a generar estos puntos. Entonces la única manera de que los vectores directores del plano M, o sea A y B, sean pues iguales, o sea la envolvente lineal sea igual a la de C y D, es porque C y D son producto escalar de A y B.
porque es la única forma de que generen la misma inclinación. Entonces, entonces sí, es eso. Mm, también vemos que un plano M que pasa por P y tiene estos dos vectores directores y M', que bueno, acá sí son totalmente diferentes las componentes, son paralelos si ambos, o sea, si la envolvente de A y B coincide con la de C y D. Entonces, de nuevo, son paralelos pero no iguales porque para M' el plano pasa por Q y acá pues no estamos diciendo que pase, que Q esté en M, ¿cierto? Y pues son paralelos por lo mismo, por la envolvente lineal y que esos deberían ser producto escalar de estos, o bueno, viceversa, porque ya tendrían la misma inclinación los dos planos. Listo. Entonces, también tenemos esta idea de que acá en este caso tenemos los mismos vectores directores para ambos planos M, M'. Entonces dice que los dos planos coinciden si Q está en M, en este de acá. Porque, de nuevo, la inclinación para ambos planos es la misma. Pero si el punto Q es diferente o no está en el plano M, entonces es porque estaba más arriba o más abajo en otro lugar, pero son paralelos en ese caso. Bueno, y acá tenemos una idea similar de la diferencia entre puntos en el plano para generar los vectores directores. Vemos que pues en la recta era solamente tomar dos puntos, acá necesitamos tres puntos. Y tenemos esta frase que dos puntos determinan una recta, tres puntos determinan un plano. Y pues es importante que no estén como en la misma línea recta dentro del plano para poder generar dos vectores directores distintos, porque deben ser linealmente independientes. Bueno, y de nuevo podemos aprovecharnos de cómo funcionan las funciones para escribir este conjunto como una función. En este caso tenemos dos parámetros S y T. Entonces esos son los parámetros que deberíamos nosotros pasar de a la función para que nos dibuje el plano. Esto es importante porque aquí ya estaríamos en una función de dos variables. Acá lo tenemos. Es decir, la función recibe un vector de dos dimensiones y nos retorna un vector de tres dimensiones. De hecho, este tipo de funciones se llaman campos vectoriales. Pero bueno, de hecho, todo el objetivo de esto es para llegar allá. Todo lo que hemos estado haciendo de repasar vectores, de polinomios de Taylor, de todo eso es para llegar allá, para poder justificar la diferencial y las derivas parciales y todo eso, pues ese es el objetivo de como esta serie de videos. Pero bueno, entonces podemos escribir el plano como una función de dos variables y que nos retorna este mismo conjunto M que ya vimos que funciona. Bueno, acá tenemos, es una función vectorial de variables reales, importante. Y este X es la ecuación paramétrica o ecuación vectorial. Bueno, que es igual, o sea, le pasamos dos valores y empieza a dibujar los vectores. Y como esto ya sabemos que está bien, entonces sí nos va a dibujar el plano. Listo. Bueno, acá vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con las rectas. Acá me equivoqué. Entonces vamos a escribir un punto P y dos puntos A y B, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar esta definición para operar. Entonces tenemos el punto P, multiplicamos S por el punto A y T por el punto, bueno, por el vector. Entonces tenemos que vamos a obtener tres componentes y vamos a hacer la misma, digamos, el mismo truco de igualar X a este
por este más S por A1 más T por B1, ¿cierto? Y es lo que nos va a dar acá, acá y acá. Entonces vamos a ver un ejemplo para ver cómo nos queda esto. Entonces acá tenemos P, que es 1, 2, 3, A y B. Vamos a decir que 1, acá vamos a reemplazar los valores. Entonces nos queda X, 1 más S más T, despejamos. Ya vamos a ver para qué. Y despejamos aquí también. Nos queda este. Entonces hacemos 1 más 3, que es este más este, nos da 2S. Y 1 menos 3 nos da 2T. Entonces, teniendo estas, vamos a reemplazarlas en la ecuación 2. Que acá tenemos 2S, 4T. Entonces, reemplazamos y operamos y vemos que nos queda así la ecuación del plano. De hecho, mucho de lo que yo vi en la universidad o sea, todo este curso de álgebra lineal y de multivariable nos ponían primero a dibujar las superficies y luego ya pues como a entender este trasfondo. Y pues nos presentaban esta forma y de hecho pues es correcto, esto también está bien. Bueno, entonces siguiendo la idea de las rectas, nos convendría mucho tener un vector que sea perpendicular al vector director. En este caso tenemos dos vectores directores A y B. Vamos a ver que ese vector normal, se llama así vector normal, es perpendicular al plano. Pero por ahora están acá en el texto introduciendo el producto vectorial. Este producto vectorial se puede escribir como una matriz, como un determinante. Pero yo espero en un futuro hacer un video de eso, de transformaciones lineales y matrices. Y ahí pues también hay un ejercicio muy interesante, yo nunca lo he hecho. Porque pues todavía no tengo algunos conceptos de hacer un programa que haga como un cubo que rota, pero con puros caracteres ASCII. Entonces, chévere, eso se hace con transformaciones lineales y matrices. Y en ese momento vamos a ver la notación con el determinante. Pero en este caso, pues estos, pues los que inventaron esto se la ingeniaron y con esta expresión vamos a obtener un vector que es perpendicular a y B. Es decir, A cruz B genera un vector, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver de hecho eso, vamos a verlo. Acá tenemos A punto A cruz B. Ya dijimos que A cruz B nos genera un vector perpendicular a AA y un vector al mismo tiempo perpendicular a B. Entonces, si hiciéramos el producto punto entre A y A cruz B, esperaríamos que nos dé 0 porque son perpendiculares. Y aquí lo vamos a ver, entonces vamos a hacer la operación. Ya vimos que se define de esta manera. Y vamos a pues simplemente a hacer el producto punto. Vemos que acá se multiplica, se suma. Y operamos y vemos que empiezan a simplificarse unas con otras. Entonces acá tenemos A1, A2, B3 positivo y este se va a simplificar con este A1, A2, B3 negativo. A1, A3, B2 va a estar con este está negativo y este está positivo y este pues queda con el que queda. O sea que esto es verdad, o sea el A cruz B punto A es igual a 0. O sea que ahí encontraron una manera de escribir un vector perpendicular a tanto A como a B. Viendo algunas propiedades, tenemos esto. Pues digamos que lo más relevante es que no es asociativo, o sea, no es igual como mover los paréntesis para que nos dé el mismo resultado, por eso no está enunciado acá. Acá esto también es importante, se tiene que poner este signo negativo, bueno, algunas cositas ahí, pero quería yo mencionar, más allá de todas esas cosas importantes, esto de la identidad de Lagrange. De la identidad de Lagrange vamos a sacar algunos resultados también muy importantes. Esta es la identidad que nos presentan y pues vamos a ver, acá yo tengo algo manuscrito y me perdonan la caligrafía.
pero acá está el desarrollo como de esto de acá arriba. Y pues siguiendo todo este proceso vamos a ver que efectivamente sí, pues sí, sí es verdad, ¿cierto? Ahí lo dejo pues como para... lo dejo como evidencia. Bueno, uno de los resultados importantes de la identidad de Lagrange es que A cruz B es igual a cero si son linealmente dependientes. Esto pasa porque, bueno, nosotros en el video pasado demostramos la desigualdad de Cauchy y de Cauchy-Schwarz, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo escribimos de esta manera, pero lo pudimos haber escrito como como con la norma, claro, porque esto es equivalente a tener la norma de A y la norma de B. Es igual al cuadrado, ¿cierto? Claro, sí. O sea, es igual a tener esto de acá escrito de esta manera. ¿Qué pasa? Que aquí en la identidad de Lagrange lo tenemos de escrito de esa manera, pero es equivalente. O sea, obtenemos, o sea, si tenemos la desigualdad de Cauchy y entendemos que son linealmente dependientes, entonces nos va a dar esta expresión acá con la igualdad. Eso lo vimos en su momento. ¿Qué quiere decir eso? Que si son linealmente dependientes y reemplazamos acá el resultado de la desigualdad de Cauchy, entonces esto nos va a dar cero. ¿Qué quiere decir eso? Que si son linealmente dependientes, A cruz B nos va a dar cero. O sea, que eso es útil para ver si dos vectores son linealmente dependientes. Eso es muy útil, la verdad es muy útil. Y bueno, también vamos a obtener otro resultado muy importante y es que vamos a poder saber el ángulo entre dos vectores. Bueno, eso ya lo teníamos, ¿cierto? El ángulo entre dos vectores. Pero entonces acá lo vamos a hacer de esta manera. Es para obtener la norma del vector A cruz B. Entonces nosotros habíamos obtenido esta expresión, esto lo sacamos de las proyecciones, de que podemos calcular el ángulo entre dos vectores. Y con la identidad de Lagrange vamos a ver que podemos reemplazar. Entonces a punto B es igual a esto, ¿cierto? Reemplazamos la identidad de Lagrange, operamos cuadrados, acá sacamos factor común y tenemos esta identidad trigonométrica. Entonces, si quitamos todos los cuadrados, tenemos que A cruz B es esto. Entonces, con eso podemos sacar la norma del vector A cruz B. Y de hecho podríamos sacar también ese ángulo teta, si quisiéramos. Listo, y entonces acá siguiendo la idea que encontramos con las rectas, de dibujarlas con un vector normal, vemos que aquí ya lo tenemos porque lo introdujimos con el producto cruz. Entonces vamos a ver cómo podemos escribir el plano utilizando ese vector normal. Bueno, acá recién ponemos ese título, pero sí, o sea, ya tenemos el vector normal y podemos escribir el plano. Entonces, recordando que pues el plano lo expresábamos con esto, entonces el vector normal A cruz B vamos a ver que es perpendicular a tanto A como a B, o sea el producto punto es cero. Entonces vamos a ver que podemos escribir esto de acá. Esto es verdad porque pues independientemente de este T y este S, siempre va a ser perpendicular y es cero de igual manera. Y claro, entonces esto ya lo teníamos, esto es el envolvente lineal de A y B, que a su vez genera un plano que pasa por el origen. Entonces ese vector normal es perpendicular a ese plano porque es al mismo tiempo perpendicular a todos los puntos del plano, o sea del envolvente lineal. Entonces debido a eso podemos decir que n es perpendicular al plano. Entonces se dice que podemos escribir la ecuación del plano de esta manera: x menos p punto n. Esto es como tener un plano
un plano, ¿cierto? Y entonces tenemos dos puntos P y X de el plano, que pasan por el plano, ¿sí o no? Entonces, ya sabemos que tanto P como X están en el plano. O sea, yo podría escribir X, un punto cualquiera X, es igual a esto. Porque, pues efectivamente, pues en este dibujo que hicimos se pasa por el origen. Pero podría ser un punto P cualquiera, un plano que pasa por P cualquiera, ¿cierto? Y un X cualquiera pues podría escribirse de esta manera porque pues satisface la ecuación. Entonces si yo despejo X menos P, que es lo que tenemos acá, vemos que X menos P nos está diciendo que es el envolvente lineal de SA más TB, más no que X menos P nos genera uno de los vectores directores individualmente. Eso fue más o menos lo que dijimos para las rectas, pero no es necesariamente cierto. De hecho, también pasa también para las rectas. Cuando hacemos esa misma diferencia, coincidencialmente nos da que el vector que se genera es TA. Pero hay, de igual manera, TA es el envolvente lineal pues de A, sino que como solo hay un vector, pues va a ser el mismo vector por escalares. O sea que por ese motivo X menos P nos sirve para como para describir que está el plano y que X menos P es el envolvente lineal de SA más TB. Entonces por eso podemos utilizarlo para multiplicarlo por el vector normal y dibujar el plano. Entonces acá podemos de igual manera, como lo hicimos antes, obtener la distancia del origen al plano con la proyección. Se cumple lo mismo, o sea, si tenemos un punto P del plano y hacemos la proyección de ese punto con el vector normal, nos va a dar esto. Y de igual manera tenemos que la mínima dirección es del origen al plano, es la proyección de P sobre N. Y de igual manera, como hicimos antes, si calculamos la norma de esto, nos va a dar esta distancia D, que es de igual manera la distancia del origen al plano. Y bueno, ya para finalizar vamos a ver este ejemplo. Ya habíamos encontrado que podemos escribir el plano en función de sus componentes, pero ahora lo vamos a utilizar con el vector normal, ¿sí o no? Entonces ya sabemos que es un vector que es perpendicular tanto a A como a B. Tenemos un punto P y un punto X que pertenecen al plano. Entonces ya tenemos esta forma x menos p punto n igual a 0 porque ya sabemos que como esto pertenece al plano y es la envolvente lineal de A y B, cuando hacemos el producto punto por el vector normal nos va a dar 0. Entonces si hacemos esto, esto reemplazando los valores de acá, vamos a ver que obtenemos esta ecuación cartesiana que ya habíamos encontrado. Y también, bueno, si escribimos esta forma alternativa que es simplemente multiplicar xn, bueno, x.n y p.n y igualamos esto, vamos a obtener pues esta igualdad donde al lado izquierdo tenemos el punto x multiplicado por n, queda así, y el punto p multiplicado por n y queda de esta manera. En el texto introducen una variable d1 y pues aquí pues se hace una especie de truco, ¿no? Porque acá tenemos p.n acá, o sea, este lado de la igualdad, que a su vez es d1, y tomamos la distancia del origen al plano. Si hacemos este despeje de acá, vamos a encontrar que p.n es igual a d por la norma del vector normal, y a su vez p.n es d1 porque acá lo tenemos debido a este despeje que hicimos acá y esta igualdad que planteamos. Es decir que este d1 o esta parte de la igualdad es igual a esto, ¿sí o no? Y acá lo vamos a ver con un ejemplo para que quede más claro. Entonces dicen que tenemos la ecuación cartesiana de un plano 2x 6y 3z igual a 6,
y esto representa un plano con vector normal 2i 6j 3k. Entonces vamos a ver que estos valores de acá son iguales, estas constantes. ¿Por qué? Porque, porque este xn p.n lo obtuvimos de esta manera, es decir, el a, b y c vienen del vector normal y las otras componentes x, y esos son de los puntos. Es decir, que cuando tenemos esta expresión x.n, p.n, entonces ABC, todos sus valores son las componentes del vector normal. Y vemos que efectivamente acá lo tenemos, AX, BY y 3Z, ¿cierto? O sea, A, B y C tienen valores acá bien definidos. Y ahora por otro lado tenemos que este 6 también representa P.n, porque acá lo pusimos en la igualdad de arriba de que cuando planteamos, bueno acá lo tenemos también, cuando planteamos esto, lo que queda a este lado de la igualdad es P.n. Entonces acá tenemos este 6 y ya vamos a ver que esto sí es verdad. O sea, cuando tenemos este vector normal que ya supimos que era por estas componentes y lo escribimos así, entonces p.n es 6. Entonces vamos a calcular la distancia del punto, perdón, del origen al plano con lo que aprendimos arriba. Entonces acá tenemos p.n, que es el de acá, por esta igualdad, y el vector normal. Entonces le podemos sacar la norma y vamos a encontrar la distancia del origen al plano. Y bueno, eso fueron algunas cositas ahí como utilizando los conceptos que aprendimos de álgebra vectorial. Vimos para qué servía el producto punto, como en la práctica. Aprendimos un poquito sobre las funciones vectoriales, cómo pasamos de un conjunto a una función y al pasarle un parámetro pues también nos sirve para dibujar las superficies. Introdujimos el producto cruz y quedamos con la deuda de los determinantes, de las transformaciones lineales. Y bueno, recordando que el objetivo de todo esto es que lleguemos a las funciones, a los campos escalares y vectoriales, porque ahí vamos a introducir las derivadas parciales, el gradiente y muchas cosas que pues estamos necesitando para luego ya introducir estos temas de machine learning e inteligencia artificial en general, porque pues yo también hice un video hace unas semanas de regresión logística, pero para ya saltar a redes neuronales necesitamos pues las derivadas parciales y no es bueno, o sea, como plantear cosas sin tener como el background de todo lo que es cálculo y estas cositas de álgebra lineal. Entonces nada, pues les agradezco a todos los que llegaron hasta acá y la verdad muy feliz de hacer estos videos. En el próximo vamos a ver cálculo de funciones vectoriales. Son las funciones que tienen variable real y tienen como salida un vector. Entonces muchísimas gracias y hasta pronto.